Comienza FH Almería Radio, el informativo diario para triunfar en agricultura. Muy buenas a todos. En este martes 19 de noviembre les saluda Carlos Gutiérrez desde la redacción de FH Almería Radio en este programa diario especializado en agricultura y emitido en Marcador Radio Almería en el 92.1 de la capital almeriense y en el 99.7 del poniente almeriense y el campo de Níjar. Y como saben, nos pueden escuchar también en nuestras redes sociales de FH Almería Radio. Me acompañan como cada día el director de FH Almería, José Antonio Gutiérrez, un saludo. Hola, muy buenas. Y también, como cada día desde que comenzamos este programa de FH Almería Radio, Luis Aracho, un saludo. Muy buenas. En breve, como en cada programa, empezaremos a comentar los principales temas de actualidad, los principales titulares. Pero además, en el programa de hoy tendremos una entrevista con Armando Albert, investigador del Instituto de Química Física Blas Cabrera, que nos hablará sobre el funcionamiento del pH para activar las defensas de la planta. Además, tendremos, como viene siendo habitual, en 2 ocasiones por semana, la sección del desafío agrícola, en este caso con un experimentado agricultor, Gustavo Callejón, de Ejido, especializado en pimiento lamullo. Además, sepan ustedes que esta es la segunda semana del Tour California organizado por la Casa de Semillas Rick Swan, donde hay hasta un total de 14 fincas disponibles para ver sus pimientos California, Esguay, Vallao y Danzón. Y en este caso pues tendremos el placer de entrevistar a Leandro Jiménez y José Luis Ruy Pérez, ambos delegados comerciales de Rick Swan. Pero es que además, y me entretengo un poco en este tema antes de comentar la actualidad agrícola, tengo en mis manos el anuario agrícola de FH Murcia. Es esa región vecina, Murcia, la huerta murciana, que muchas empresas, una gran mayoría de empresas que operan en Almería también lo hacen en la región de Murcia, y por eso les informo que desde la redacción de FH Almería aquí en Santa María del Águila hemos realizado ya por tercer año consecutivo, si mis cálculos no me fallan, el anuario agrícola de FH Murcia correspondiente al año pasado, donde hay pues todo un libro de información sobre la pasada campaña, donde se plasman el balance de la campaña hortofrutícola con datos de superficie, de producción, en cuanto a cultivos leñosos, herbáceos, el producto a producto de los principales cultivos de la región, también cómo se comporta el análisis que está teniendo el cultivo ecológico el año pasado en la región de Murcia. Hablaremos también en este anuario de exportaciones, de los precios percibidos por los productores del sector agrícola murciano. Además, tendremos un espacio dedicado a dar voz a los principales actores de la agricultura murciana, permitiéndoles hacer un balance, una opinión sobre cómo ha ido la campaña. Tendremos, por ejemplo, el de José Miguel Marín, presidente de COAG de Murcia, el de Juan de Dios Hernández, presidente de Asaja de Murcia, el de Antonio Galindo, presidente de la Asociación Alcachofas de España. Además, también tendremos la opinión de David Samper, presidente del Consejo de Agricultura Ecológica de la región de Murcia, y así pues un sinfín de contenidos que alberga el anuario agrícola de FH Murcia correspondiente al año pasado, que lo tienen por supuesto gratuito en la página web fhmurcia.com y además en los principales puntos de distribución de la región de Murcia. En cualquier punto agrícola pues lo pueden encontrar, pero si no fuera así pues pueden venir a nuestra oficina, que estaremos encantados de darles un ejemplar. Sin más, vamos con los precios. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Atención agricultor, la seguridad de tu invernadero se ha convertido en una de tus principales preocupaciones y en Sanfelec estamos empeñados en ofrecerte soluciones tecnológicas eficientes y adaptadas a tus necesidades y posibilidades. Estudiamos tu caso y te proponemos sistemas de seguridad personalizados.
ya sea un sistema de cámaras o una simple alarma, todo esto sin cuotas. Consulta con nosotros en el 643 58 70 72 y además pregúntanos por nuestro sistema patentado para el ahorro de entre un 30 y un 80% en el consumo eléctrico de motores. Riega y sulfata a la vez, ahorra en tu factura de la luz. Sanfelec Almería, libertad y tranquilidad para ti y tu invernadero. En LB Servicios Inmobiliarios te ayudamos a vender tu casa, a comprarte otra nueva o si necesitas encontrar un invernadero o finca rústica, también lo encontramos. Somos tu agente de confianza y buscamos en todas las agencias lo que necesites. LB Servicios Inmobiliarios en calle Hermanos Espinosa 56, Santa María del Águila o llámanos al 950 93 65 56 o al 663 90 56 69. En Plásticos y Claraboyas Matilla nos esforzamos cada día del año en hacerte llegar la mejor luz a través de nuestros productos y servicios. Por eso te invitamos a cambiar la claraboya fija de tu dúplex por una de apertura con manivela o eléctrica. Encuéntranos en nuestras instalaciones del Polígono Sector 20 o visita nuestra web www.plásticosmatilla.com. Vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente del martes 19 de noviembre de 2024. Empezamos por las judías. La tabella ha tenido un único corte de 6,82. La Elda, un primer corte de 4,32 y un último de 2,60. La Perona Roja, un primer corte de 4,10 y un último de 2,92. La Rastra, un único corte de 3,72. La Estrique, un primer corte de 5,06 y un último de 2,80. La Emerite, un primer corte de 3,06 y un último de 2,32. Vamos ahora con los pepinos. El francés ha tenido un primer corte de 0,74 y un último de 0,... El español, un primer corte de 0,92 y un último de 0,64. El Almería, un primer corte de 0,39 y un último de 0,31. Pasamos a los calabacines. Empezamos por el fino, que ha tenido un primer corte de 0,66 y un último de 0,47. El gordo, un primer corte de 0,61 y un último de 0,42. Vamos con las berenjenas. La rallada ha tenido un primer corte de 1,12 y un último de 0,82. La larga, un primer corte de 1,17 y un último de 0,97. Vamos ahora con el tomate liso, que ha tenido un primer corte de 1,11 y un último de 0,99. Seguimos con los tomates. El Daniela ha tenido un primer corte de 1,16 y un último de 0,94. El Ramo, un primer corte de 1,26 y un último de 1,06. El tomate pera, un primer corte de 1,16 y un último de 0,98. Y terminamos con los pimientos. El picante verde ha tenido un único corte de 1,51. El italiano verde, un primer corte de 1,74 y un último de 1,41. El italiano rojo, un primer corte de 1,69 y un último de 0,64. El lamullo verde, un primer corte de 1,33 y un último de 0,92. El lamullo rojo, un primer corte de 1,37 y un último de 0,86. El California verde, un primer corte de 1,09 y un último de 0,84. El California rojo, un primer corte de 1,09 y un último de 0,81. Por último, el pimiento California amarillo ha tenido un corte de 0,97 y un último de 0,82. Ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente del martes 19 de noviembre de 2024. En Radio Marcador, FH Almería Radio. A la France, el buen vino, el queso exquisito. Coreman es la variedad de pepino francés de Rizuan. El Bioliv con excelente cuaje bajo altas temperaturas y excepcional rebrote. Sí, siempre uniforme y productivo, de fruto oscuro, de principio a fin de ciclo. Coreman de Rizuan para tu cultivo de pepino. C'est magnifique. Ahora
con el repaso de la actualidad informativa con fhalmería.com. España solicita la activación de la reserva de crisis de la PAC para hacer frente a los efectos de la DANA. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha destacado la necesidad de reforzar la reserva financiera de crisis de la PAC para responder con mayor eficacia a los efectos de las catástrofes naturales cada vez más frecuentes debido al cambio climático. Durante el Consejo de Agricultura y Pesca de la Unión Europea celebrado en Bruselas, Planas ha expresado su solidaridad con los afectados por la reciente DANA el 29 de octubre en España, que ha dejado más de 200 fallecidos, sobre todo en la provincia de Valencia, y ha causado daños agrícolas de gran magnitud. El ministro ha pedido apoyo urgente a la Unión Europea y ha solicitado movilizar esta reserva, además de proponer medidas complementarias como la reprogramación del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural, el conocido como FEADER. En el ámbito pesquero, el Consejo ha iniciado las negociaciones sobre los totales admisibles de capturas y cuotas para 2025. España, junto a Francia e Italia, ha abogado por mantener el esfuerzo pesquero en el Mediterráneo, argumentando que sus flotas no pueden asumir más reducciones en los días de pesca sin poner en riesgo su viabilidad económica. Además, Planas ha defendido la selectividad como alternativa a los recortes y ha solicitado el mantenimiento de las cuotas de merluza sur, abadejo y cigala en el Golfo de Cádiz, esenciales para la flota española, la más importante de la Unión Europea. La Junta abrirá un nodo de emprendimiento digital centrado en la agricultura tecnológica en el Ejido. El municipio será sede de un nodo de emprendimiento digital especializado en agricultura tecnológica, conocido como Agrotec, gracias a un convenio firmado entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento ejidense. Este centro, con un presupuesto inicial de 1,4 millones de euros, abrirá en enero del año 2025 y estará ubicado en el Centro de Interpretación y Encuentros de la Cultura Mediterránea. Su objetivo será impulsar proyectos innovadores relacionados con tecnologías como realidad aumentada, modelado digital y diseño audiovisual, posicionando a la región como referente en digitalización y sostenibilidad agrícola. El consejero Antonio Sanz destacó que el Ejido, corazón de la agricultura almeriense, es el lugar idóneo para este nodo debido al éxito de su modelo intensivo y su apuesta por la innovación. Por su parte, el alcalde Francisco Góngora subrayó el compromiso del municipio con la mejora continua de su sector agrícola. Este centro contará con aulas, coworking, laboratorios y aceleradoras para startups, fomentando la creación de empresas tecnológicas y atrayendo inversión privada. También será un espacio de encuentro para eventos y dinamización del ecosistema digital de la región. Desvelan el papel clave del pH para activar mecanismos de resistencia de las plantas a la falta de nutrientes. Tenemos hoy una entrevista sobre esto. Un estudio del CSIC ha revelado cómo el pH de las plantas juega un papel clave en la regulación del potasio, un nutriente esencial para su estabilidad celular y respuesta al estrés. Este hallazgo, publicado en Science Advances, muestra que las plantas detectan bajos niveles de potasio mediante cambios en el pH, lo que activa proteínas transportadoras que movilizan este nutriente desde reservas internas. Según los investigadores Armando Albert y José Manuel Pardo, esta compensación permitirá reducir el uso de fertilizantes, mejorar la sostenibilidad agrícola y optimizar el rendimiento de cultivos bajo condiciones de sequía. El potasio es crucial para el control hídrico de las plantas y el funcionamiento de los estomas, esenciales para el intercambio de agua y gases. La investigación ha identificado a la proteína CML18 como un sensor del pH que regula el transporte de potasio, demostrando por primera vez que este factor, y no el calcio como se creía, vincula la disponibilidad del nutriente con su almacenamiento. Los resultados abren la puerta a nuevas herramientas biotecnológicas para fortalecer la resistencia de los cultivos, minimizar la dependencia de fertilizantes y mitigar problemas ambientales como la eutrofización causada por su uso excesivo. Grupo Agroponiente continúa acelerando su ritmo de crecimiento. La empresa almeriense ha comenzado la campaña 24-25 con un crecimiento histórico, alcanzando un 18% más en volumen durante los 2 primeros meses y medio y un incremento del 28% en facturación respecto al mismo periodo del año anterior. Este avance, que supera las expectativas marcadas de crecer por encima del 15%, consolida a la compañía como un referente en el sector agrícola, con una proyección que podría cerrar el ejercicio con 380 millones de kilos comercializados y más de 400 millones de euros en facturación.
El CEO del Grupo Agroponiente, Imanol Almudi, atribuye este éxito al compromiso con los agricultores, la seriedad en la gestión y el trabajo en equipo, factores que han fortalecido la confianza del entorno productivo almeriense y atraído a nuevos asociados. Almudi destaca que este crecimiento refleja la solvencia y la capacidad de la empresa para liderar un proyecto agrícola innovador, posicionando a Almería como epicentro europeo de la producción hortofrutícola de calidad. El Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Almería organiza unas jornadas sobre aplicación de fitosanitarios en el campo almeriense. Será mañana, miércoles 20 de noviembre, en el Teatro Auditorio Ciudad de Vícar, dirigidas a profesionales de la prevención, agricultores y otros actores del sector agrícola. El evento comenzará a las 9:30 de la mañana y concluirá a la 1 de la tarde. La asistencia es gratuita, previa inscripción, y busca fomentar la seguridad y la innovación en el uso de estos productos esenciales para la agricultura. La jornada incluirá ponencias y mesas de debate con especialistas que abordarán la protección de los trabajadores, la formación continua y las innovaciones en maquinaria para reducir riesgos en la aplicación de fitosanitarios. También participarán representantes de organismos públicos y entidades del sector, ofreciendo una visión integral sobre buenas prácticas y sostenibilidad en el ámbito agrícola, una cita imprescindible para quienes desean avanzar hacia una agricultura más segura y responsable. Hasta aquí los titulares con fhalmería.com. Ahora sí, Luis, coméntanos ese parte meteorológico diario. Bueno, vamos a tener un parte meteorológico mucho más, por así decirlo, aburrido y esperado que estamos teniendo últimamente. También un poquito por suerte, ya que estábamos un poco hartos de los temporales. De momento va a haber días soleados en prácticamente la mayor parte del territorio de la provincia. Así que de momento no se esperan las lluvias. Vamos a empezar por el área metropolitana de Almería, donde el panorama soleado va a reinar durante toda la semana, con temperaturas que van a ir entre los 15-14 grados de mínima hasta los 23 y sobre todo 22 a partir del jueves. La única cosa a destacar es esa alerta amarilla por riesgos costeros que vamos a tener a partir del miércoles día 20. En el Ejido, pues el Ejido va a ser la zona más soleada, con un pleno de días soleados hasta por lo menos el sábado 23. Las temperaturas incluso un poquito más altas, con máximas de hasta 25 grados, aunque también vamos a tener ese riesgo amarillo por vientos costeros. En Níjar la situación es muy parecida, tampoco se esperan lluvias de momento y las temperaturas oscilarán entre los 12, 22, 23 grados y se espera que bajen un poquito de cara al jueves y sobre todo al viernes. Terminamos con el Valle de la Almanzora, donde tampoco se esperan lluvias de momento y las temperaturas van a oscilar entre los 11 y 12 grados de mínima y los 21 de máxima. Ojo, porque para el viernes 22 se espera también una bajada de la temperatura. Esta ha sido la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología. Muchas gracias, Luis, por ese parte meteorológico. Muy bien. Y volvemos enseguida con más temas de actualidad agrícola. La mejor agricultura está en FH Almería Radio. Aristema de Rick Swan, el tomate con el que te anticipas al resto con alta resistencia al virus del rugoso. Este bif de cuello blanco asegura tu cosecha en primavera temprana. Sus frutos grandes de calibre G y G brillan por su calidad y color sin rastro de blotching. Recoléctalo en pintón o en rojo. El primer tomate de la temporada con resistencia al rugoso. Aristema de Rick Swan. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Bueno, esa posible previsión de 400 millones de euros en facturación de Agroponiente sería un número redondo y abrumador, ¿no? Bueno, pues sí, sería un número redondo y abrumador, rompería la tendencia de la caída de kilos en subastas, vendría a confirmar que el sistema de... Y sobre todo una migración, ¿no? Sí, sobre todo una migración. Pero bueno, ya hemos leído las declaraciones del CEO que van por otro camino, vamos a respetárselas, aunque pues
podamos tener una opinión contraria. Evidentemente, yo pienso que la situación que está atravesando la Unión pues tiene que ver en ese aumento de kilos y de, digamos, esa confianza que hayan trasladado agricultores hacia esta empresa, también de mucha solera, muy conocida, y digamos de las grandes soleras, de las grandes empresas añejas de el poniente almeriense, que se dedica a la comercialización por sistema de subasta de frutas y hortalizas. Unas empresas subiendo y otras bajando, como es el caso de Kimitec. Ya conocimos la noticia la semana pasada, o si no recuerdo mal, o en el día de ayer. No, hace la unos conocimos. días. No, bueno, la noticia la conocimos. Bueno, la confirmación quizá. La confirmación sí, pero que la noticia se conoció la semana antes de Fruita Tracción. Para quien no lo sepa, la biotecnológica Kimitec negociará un ERE sobre más de 30 empleados para garantizar su viabilidad. Impactará en las sociedades del grupo agroindustrial Kimitec y Kimitec Biogroup en la provincia de Almería, como saben. Según la compañía, prevé preservar la rentabilidad sin comprometer la calidad del servicio ni sus operaciones, pero hasta el momento lo que sabemos es que necesita, como el comer, esa reducción de plantilla para garantizar, como decimos, su viabilidad. Bueno, Kimitec, hay que tener en cuenta una cosa: ha recibido 30 millones de euros en subvenciones de la Unión Europea. Evidentemente, mientras ha estado recibiendo subvenciones, ha estado sin problemas económicos y ha llegado a tener una plantilla de 279 empleados, según dicen pues todos los informes que hay al respecto, ¿no? Cabía pensar que si 30 millones no han sido suficientes para hacer una producción que pueda mantener a la empresa y no tener que acometer ahora, digamos, esta reducción de personal para sobrevivir, ¿no? Me imagino que todo eso será objeto de algún tipo de análisis en profundidad para ver si las subvenciones realmente terminan de caer en manos de las empresas que pueden sacar el partido y pueden sacar, digamos, una producción que beneficie no solamente a la empresa, sino a todo su entorno y que, en definitiva, pues termine aportando algo positivo al sector al que pertenece. Hoy la redacción de FH Almería, y ya cambiando de tema, ha estado en distintas jornadas de campo, entre las cuales se encuentran las del Tour California organizada por la Casa de Semillas Rick Zwan. Acto seguido vamos a escuchar las palabras del delegado comercial de Rick Zwan, Leandro Jiménez, centrándose sobre todo en la finca en la que él se encontraba, una finca de pimiento California amarillo. La variedad es Guay, una variedad pues completa en resistencias y que abunda en calidad. Así que vamos a escuchar las palabras de Leandro Jiménez. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Al igual que la semana pasada, la redacción de FH Almería Radio está siguiendo el Tour de Pimiento California organizado por la Casa de Semillas Rick Zwan. Como saben, están mostrando variedades de pimiento California amarillo, concretamente la variedad Esguay, y en California rojo, Vallao y Danzón. Ahora mismo tenemos la oportunidad de estar en una finca de pimiento California amarillo Esguay, acompañados del delegado comercial de Rick Zwan, Leandro Jiménez. Muy buenas, Leandro, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, encantado de estar con vosotros. A ver, Leandro, estamos viendo aquí un pimiento California amarillo, un nuevo material que la verdad que tiene muy buena pinta. Cuéntanos, por favor, las principales fortalezas y características de este pimiento California. Bueno, estamos ante una finca de Esguay, de ciclo de siembra hasta temprano, recomendado para mayo-junio. Tenemos una planta con un entrenudo muy compacto, que a pesar de ser una planta compacta, recomendado para emparrillados bajos o fincas con algún tipo de problemática de sales, tanto en suelo como en riego. Tiene muy buena consistencia el fruto, un fruto amarillo. Eso te iba a preguntar. Respecto al fruto, este California amarillo, ¿cuáles serían las principales características que se le puede atribuir? Bueno, al final es un fruto compacto con una pared bastante gruesa, muy buena post cosecha, un color amarillo muy atractivo, un color amarillo
que aguanta durante todo el ciclo. El fruto tiene muy buena calidad desde arriba hasta abajo. Y luego lo que más nos llama la atención es la poscosecha tan buena que tiene y la consistencia en todo el ciclo de la calidad. Se puede recolectar, he escuchado previamente, tanto en verde como en amarillo, ¿no? Sí, se puede recolectar porque normalmente las variedades de amarillo no son variedades que se puedan recolectar en verde, porque el verde es un verde un tanto distinto al de una variedad en rojo. Pero bueno, por lo que estamos viendo y se ve en otras muchas fincas con esta variedad, tiene un amarillo muy oscuro e intenso y lo puede utilizar para cualquiera de las dos versiones. Una de las principales inquietudes del agricultor a día de hoy es que su variedad pues tenga un buen paquete de resistencias, ¿no? Que al final le quite quebraderos de cabeza. En este caso, Sway, ¿con qué resistencias cuenta? Bueno, Sway presenta la máxima resistencia frente a oidio, pero aparte de la resistencia frente a oidio tenemos que destacar que la planta, al ser una planta abierta, nos ayuda mucho, nos aporta mucha facilidad a la hora de trabajar e intentar combatir ciertas plagas, como el parvoespino, una plaga que está ahora mismo tan extendida por el campo y al final sabemos que el tener mayor o menor facilidad para trabajar con ella y poder erradicarla pues es fundamental. Entonces, al ser una planta bastante abierta, nos ayuda a que tanto tratamientos como la lucha auxiliar que hagamos sea bastante eficaz. Y ya por terminar, el agricultor que quiere poner un pimiento California amarillo tiene varias opciones, ¿no? Que le ofertan las distintas casas de semillas. ¿Qué fortaleza tiene Sway respecto a otras variedades de su mismo segmento? Bueno, al ser una variedad para ciclo hasta temprano, como hemos dicho antes, de siembra de mayo y junio, nos tenemos que enfocar mucho en la facilidad que tiene la variedad esta para cuajar con mucho blanqueo. Se están utilizando en torno a unos 40 sacos de blanqueo por hectárea y sabemos que, por lo que hemos visto, al ser una variedad muy rústica y estar en muchas ubicaciones distintas, que esta variedad con calor muy blanqueada sigue haciendo un cuaje muy bueno y sigue manteniendo la calidad del fruto, que es lo que nos interesa en estas fechas tan tempranas. Muy bien, Leandro, pues muchas gracias por tu atención. Esperemos que tengáis mucho éxito en este tour de pimientos California de Rick Swan, que estáis ahora mismo mostrando. ¿Cuántas fincas a la vez? Pues lo tendremos que ver, pero en torno a las 8 12, 15, me parece. 14, sí, en estas 2 últimas semanas. La semana pasada estuvimos enseñando en Adra, Berja, estuvimos enseñando 4 o 5 fincas, y hoy y mañana serán cuando estemos aquí más pegada a la zona de Poniente y tierra de Almería. Estamos enseñando otras 7 u 8 que hacen un total de 14 o 15 fincas. Así que ya saben, todos los que estén escuchando el programa en estos momentos, saben que tanto hoy como ya más bien mañana miércoles podrán visitar y ver las distintas variedades de pimiento California de Rick Swan que están mostrando en su jornada de puertas abiertas en su Tour California. Variedades en amarillo como la de Sway y California rojo como la de Vallao y Danzón. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Y haciendo honor a ese tour que comentábamos, a continuación, vamos a escuchar a otro delegado comercial de Rick Swan, a José Luis Ruy Pérez, centrándose de una forma más general en todo lo que está consistiendo este tour que se está celebrando en el día de hoy y mañana, de las variedades de Sway, Danzón y Vallao, Sway California amarillo y Danzón y Vallao en California rojo. Una innovadora forma de mostrar al agricultor mediante una jornada de puertas abiertas en hasta 14 localizaciones distintas cómo se comportan los nuevos materiales de pimiento de Rick Swan. Así que vamos a escuchar al propio José Luis Ruy Pérez, que lo va a explicar a la perfección. Bueno, con el tour lo que queremos transmitir es un poco que el agricultor sienta que puede ver cada uno de nuestros productos, de nuestras variedades, muy cercanas a las zonas de producción que él tenga o que más le interese. Y al mismo tiempo hay otra segunda intención, es que el agricultor pueda también comprobar la estabilidad del producto, de nuestras variedades, en distintos ambientes, distintos invernaderos, distintas zonas. O sea, tiene esos dos significados.
ver la estabilidad de los productos y al mismo tiempo que lo sienta cerca en su zona de cultivo. ¿Qué variedades son las que enseñaste ya la semana pasada en la zona de Dalías, Berja y demás, y las que estáis enseñando este año? Exactamente, hemos hecho dos tours, uno que es el del Poniente, que va desde Adra hasta San Agustín, pasando por La Mojonera, Elegido, y la semana pasada que hicimos el de Berja, Dalías, que es la zona alta, las zonas más tempranas. Las variedades que estamos mostrando en ambos casos son 2 California rojos, uno que es Vallao, que es un California para temprano, de entrenudo corto, ¿vale? Que necesita blanqueo, que bajo condiciones de mucho calor o zonas muy calurosas se va a comportar muy bien porque florece con blanqueo. Este es de calibre GWG, tipo de calibre que siempre se ha dicho que es para tipo cooperativa, el envasado, flow pack, va a estar entre 180 y 250 gramos. Luego tenemos Danzón, que es una variedad que ya nos da un calibre distinto, es un poquito más vigorosa, y nos va a dar calibres doble G, triple G. Estos ya sí son para mercados donde demanden calibres grandes. Y luego tenemos Sway, que es un California amarillo para ciclos extra tempranos, trasplantes de mayo y junio, que nos va a dar un excelente calibre, un color muy amarillo limón y muy uniforme durante toda la campaña. Las tres que tienen en común, bueno, tienen el paquete de resistencia básico, que es TM3 y Spot 0, pero aparte aportamos un nuevo nivel de resistencia a oído. Es el máximo nivel de resistencia a oído que se puede encontrar hoy en el mercado. Hemos evolucionado. También yo creo que el hongo nos ha evolucionado desde cuando sacamos Nirving, que fue la primera variedad con resistencia a oído que pusimos en el mercado, funcionaba muy bien, pero el hongo ha ido evolucionando y esos niveles de resistencia que hasta ahora hemos tenido pues no eran suficientes. Con esto podemos tener un cultivo sin tratar, limpio de oído. Entonces, si tuviera, José Luis, que hacer una diferenciación de los California, primero vamos a hablar de los rojos de Vallao y de Danzón, una diferenciación de las fortalezas que presentan estas variedades respecto a las variedades de la competencia, ¿qué vienen a aportar nuevo al mercado? Sobre todo centrándonos en la resistencia, ¿no? Bueno, lo primero es la resistencia, que es algo muy visual y que muchos de los agricultores están viendo y que en algunos de los invernaderos, cuando tenemos algunos materiales testigos donde comparar, pues se ve fácilmente el nivel de resistencia. Luego, ¿qué apostamos? Bueno, luego tienen características muy particulares cada uno de los productos, ¿vale? Por ejemplo, en el California amarillo, un cuaje muy fácil y un calibre muy bueno, excelente, de muy buena calidad durante todo el ciclo, que sobre todo se echa en falta, hasta ahora se había echado en falta en los cuajes primeros, en los California amarillos, y este sí que ha dado una sorpresa a propios extraños con la calidad que da. Con Vallao, te diría que es un material de entrenudo corto para hacer un ciclo largo, como podéis ver en las fincas, en 2 metros de altura de emparrillado, pues tenemos 3 cuajes. Y luego aporta, yo creo que la mayor precocidad en viraje. Este es un pimiento que vira muy rápido a rojo, con una excelente consistencia, lo que hace que al final del ciclo podamos coger de media 1 kilo más de rojo que con otras variedades que tardan más en virar y que al final, el final del cultivo lo tenemos que coger en verde, parte. Ese verde se queda en la mínima expresión, pues vira muy rápido a rojo. Y luego, pues bueno, hay mercados que demandan o zonas que demandan grandes calibres para temprano, que eso nos lo está aportando Danzón, como variedad que va a aportar un calibre muy grande en doble G y triple G. El primer cuaje que es difícil sacar doble G al principio de campaña, Danzón no lo da. Y luego zonas en las que tenemos aguas más salinas y que es necesario ese tipo de calibres grandes porque se ven reducidos por las condiciones de las aguas. José Luis, ¿habéis llegado a medir o a cuánto se puede adelantar Vallao en el viraje con respecto a la competencia? Más o menos. 2 semanas. 2 semanas antes. Con la VAT entre 10 días y 2 semanas. Vale. En 2 meses y medio esta variedad está recolectando rojo desde el trasplante. Es muy rápida. Yo diría que puede ser la más rápida. Y no tiene un problema de consistencia porque nosotros hacemos nuestras pruebas y una de las pruebas hemos tenido, el año pasado tuvimos 2 meses y medio en rojo en la plantación y no sufrió problemas de post cosecha. No es lo que aconsejamos, pero que sepamos que si alguna vez tenemos que aguantar en la planta el fruto,
pues no tiene ningún problema. Vale. Y ya lo último, ¿este año sigue habiendo problemas con el TRIPS este nuevo que apareció? Si sigue habiendo problemas, si no, y hay variedades que dicen que no se puede hablar de resistencia, pero que se comportan mejor, o que por la forma que tienen, o por el tipo de... Vamos a ver, sigue habiendo problemas. Este año ha sido especial para araña roja. Hemos tenido todo un verano con un ataque en todas las zonas del litoral e en el interior. Hemos tenido especialmente ataques de araña roja. Y el Thrips aspipinus, pues estamos teniendo muchos problemas. Lo que pasa es que, vamos a ver, podemos convivir con él, pero hay que estar muy atento, hay que ir por delante. Una vez que detectamos que nos ha entrado, es un insecto muy difícil de controlar. Tenemos bastantes problemas. Entonces, bueno, seguimos con los problemas de araña roja principalmente y de Parvispinus, Thrips parvispinus en la zona del poniente. Y cada vez se está, pues, bueno, expandiendo más. Al principio estaba muy concentrado en alguna zona y ahora, por desgracia, pues bueno, sigue creciendo. La mejor agricultura está en FH Almería Radio. Bueno, Luis, ha llegado tu momento. Creo que eres el que mejor nos puede introducir esa entrevista que anunciábamos al principio del programa de Armando Albert, investigador del Instituto de Química Física Blas Cabrera, hablando sobre todo de las cualidades del pH y lo que influye para reactivar las defensas de la planta, ¿no? Bueno, sí, efectivamente, lo hemos nombrado antes en ese sumario de noticias. Tradicionalmente se ha pensado que el calcio era pues un elemento fundamental a la hora de conocer ciertos niveles de la planta, ¿no? Si estamos hablando de si tenía estrés, si no tenía estrés, pues se pensaba que el calcio era algo fundamental a la hora de regular estos mecanismos, ¿no? Pues lo que ha venido a decir este estudio es que en realidad pues tiene mucho más que ver con el pH, y quizá esto sea la llave para conocer un poquito más a fondo el funcionamiento de la planta y para seguir avanzando en esa vanguardia tecnológica que caracteriza a la agricultura española. Bueno, pues vamos a escuchar a este experto, total experto en agricultura, Armando Albert. Hoy tenemos el placer de contar en nuestro programa con Armando Albert, que es investigador del Instituto de Química Física Blas Cabrera, del CSIC, y que recientemente su equipo ha publicado un estudio revolucionario en la revista Science Advances que desentraña el papel del pH en la regulación del potasio en las plantas. Este hallazgo no solo aporta luz sobre los mecanismos internos de las propias plantas para mantener el equilibrio celular, sino que también abre la puerta a prácticas agrícolas más sostenibles, reduciendo la necesidad de fertilizantes y mejorando la resistencia de los cultivos en situaciones de estrés, como podría ser la sequía, que aquí en Almería pues muchas veces tristemente nos afecta. Tenemos ya al otro lado de la línea a Armando. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Bueno, no sé si he hecho la introducción correcta. ¿Es eso un poco de lo que estamos hablando? Sí, exactamente. Has hecho una introducción perfecta. Es un estudio que, bueno, el tiempo dirá si es revolucionario o no, pero que ha desvelado algunos aspectos fundamentales de lo que sería la nutrición de las plantas por potasio. Entonces, el potasio es un elemento esencial que necesitan las plantas para crecer, para desarrollarse, y que se toma del suelo. Entonces, tanto cuando se hacen cultivos muy exigentes, en invernaderos y en otras áreas donde pues se practica agricultura intensiva, pues hay que suplementar el suelo con potasio, con fertilizantes derivados del potasio, para que las plantas crezcan normalmente.
Entonces, esta suplementación pues trae consigo problemas. Primero, son caros fertilizantes. Segundo, el potasio muchas veces filtra a los acuíferos por el regadío, y una vez allí, pues va vía por aguas subterráneas o se filtra a los ríos y acaban por ejemplo, en mares interiores como el Mar Menor, como la Albufera de Valencia, provocando lo que se llama la eutrofización. Hay demasiados nutrientes que hacen muchas las algas, los peces mueren y pues a todos nos disgusta. Bueno, una de las cosas de la que se habla en este trabajo es del pH. Seguro que mucha gente pues sabe que el pH es lo que hay que mirar a la hora de comprarse un champú. Seguro que también mucha gente ha oído hablar o incluso lo ha estudiado, el tema de ácido básico, ¿no? Alcalino, pero seguro que no tanta gente, yo incluido, pues no sabíamos qué es el potencial de hidrógeno. Esto es fundamental, ¿no?, para lo que estamos hablando. Bueno, es fundamental. Básicamente, ya hablando de temas más moleculares, que es lo que hemos estudiado, una de las cosas que ocurre es que las plantas toman el potasio del suelo y lo llevan al interior de su célula. Y cuando hay mucho potasio o suficiente potasio, el potasio excedente se almacena en un compartimiento intracelular que se llama vacuola. Entonces, para mantener el equilibrio iónico dentro de la célula, por cada potasio que entra en la célula sale un protón, disminuye el pH de la célula. Y por cada potasio que entra en la vacuola para almacenar, sale a la célula un protón, de forma que aumenta el pH de la célula, de forma que este balance entre lo que entra en la célula y entra en la vacuola mantiene el pH intracelular constante, lo mismo que el potasio constante, que es esencial para la vida. Nosotros lo que hemos visto es que hemos descubierto una proteína que de alguna manera es capaz de sentir el pH y por consiguiente de sentir cuál es la concentración de potasio que hay intracelular. Entonces esto es muy importante, no solo porque permite comprender este balance homeostático en la célula, sino que por vez primera, o de las veces que primera se ve, es que un parámetro como el pH, que es general y que no es, digamos, específico, como podía ser una hormona o como podía ser un determinado ligando, pues es capaz de producir la señalización, la respuesta dentro de la célula para captar o soltar pH en función de captar o soltar potasio en función de las necesidades de la misma. Esto es lo que es importante desde un punto de vista molecular. Pues la verdad es que me resulta muy interesante. Siempre también se ha hablado mucho a la hora de cuidar este tipo de cosas en las plantas del calcio. ¿Esto en qué se diferencia exactamente cuando decimos que vamos a cuidar el calcio de una planta? Bueno, el calcio es un nutriente. Todos los seres vivos necesitamos calcio para señalizar. Entonces, el calcio es lo que se llama el segundo mensajero. Ocurre algo, hace frío en el exterior de la planta, hay una helada, hay una inundación, hay sequía. Todo eso cambia la concentración intracelular de calcio. Entonces, ese calcio pone en marcha los mecanismos de respuesta de las plantas. Las plantas no son como los humanos o como los mamíferos, han evolucionado para estar ancladas al suelo, con lo cual tienen que resistir situaciones de estrés sin moverse de ahí. Nosotros, o los animales, si hace frío, se van a una cueva, se meten en casa, hacen lo que sea, pero las plantas tienen que aguantar ahí. Entonces, esa señalización por calcio es esencial para las plantas para sobrevivir, porque cambia la concentración y se pone en marcha un mecanismo. Y esta concentración, a su vez, depende del frío, del calor, de la humedad, de la cantidad de agua. Bueno, lo revolucionario o lo interés de este trabajo es que se pensaba que este equilibrio del potasio lo llevaba también el calcio, como no puede ser de otra manera. Y lo que hemos descubierto nosotros es que no es el calcio, sino el pH. Entonces es bien importante en este sentido, porque el calcio es una medida indirecta de lo que ocurre en el exterior, de lo que ocurre en el interior de la célula. El
protón, pH, es una medida directa de la concentración de potasio y por tanto pues tiene interés. Bueno, la mayoría de las personas que se interesan en nuestro programa o de nuestros oyentes o nuestros lectores son agricultores. Entonces, una pregunta que para nosotros es obligada, además de hecha con gusto, es este hallazgo, ¿cómo puede ayudar a los agricultores a, por ejemplo, se me ocurre, reducir el uso de fertilizantes? Bueno, hoy por hoy no les ayuda de ninguna manera, porque no es una cosa que hayamos visto que dijéramos, pues podemos tener una aplicación inmediata de nuestro descubrimiento. Pero sí que avanza en aspectos fundamentales de la biología de la planta. En este sentido, cualquier contribución será bienvenida. Por ejemplo, nosotros tenemos, con este hallazgo, lo que hemos encontrado es como el interruptor que pone en marcha el mecanismo de almacenamiento de potasio intracelular. Si nosotros fuéramos capaces de modificar genéticamente este interruptor para que este almacenamiento fuera más eficaz o más eficiente en momentos de bonanza, pues sería una ventaja competitiva respecto a otras plantas. Eso implicaría hacer modificaciones genéticas en las plantas o buscar entre plantas naturales qué plantas tienen este interruptor molecular mejor desarrollado o más optimizado. También podríamos usar medicinas contra este interruptor. Si nosotros de una manera exógena somos capaces, por ejemplo, mediante un producto que esté en los huesos de aceituna, en el ollejo del vino, o sintético, poner en marcha o apagar este proceso a nuestra voluntad de una manera externa, pues también sería una ventaja competitiva para los agricultores disponer de este tipo de herramienta. Claro, todo esto implica, este ha sido el primer paso, hemos identificado cuál es el mecanismo, el siguiente proyecto es cómo optimizamos este proceso para hacer unas cosechas que sean más eficientes respecto a los fertilizantes de potasio. Y en eso entraremos en los próximos años. Claro, eso es lo siguiente, ¿no? Digamos, el siguiente paso es buscar esa traducción, ¿no? Esa continuación de la investigación. Exactamente, esa es la idea y en ese sentido pues estamos escribiendo proyectos de investigación que están animados están orientados a conseguir una aplicación práctica de este descubrimiento. En ese sentido pues hemos tenido éxito con algunos otros problemas que tienen las plantas y vamos a usar las mismas herramientas y la misma tecnología que usamos para combatir otros problemas de una manera bastante exitosa para el control de la gestión del potasio en los cultivos de plantas. Pues la verdad que me parece muy interesante y sobre todo me parece fundamental estar totalmente al día de todos estos trabajos que pueden ser el germen de una auténtica revolución en el futuro. Antes de terminar la entrevista siempre me gusta hacer un capítulo final de concienciación de la importancia de la ciencia y de conocer también el trabajo que hay detrás de todo esto, porque por ejemplo para este estudio se ha tenido que utilizar la interdisciplinaridad, es decir, que se ha combinado biología estructural y fisiología vegetal, que son dos áreas diferentes, ¿no? Esto es algo que se utiliza mucho en las investigaciones y que también es fundamental, ¿no? Sí, es esencial hacer un enfoque integrado de distintas técnicas. Nosotros aquí en Madrid trabajamos a nivel molecular. ¿Qué es lo que le pasa a las proteínas, que al final son los actores que hacen las funciones en las plantas? ¿Qué es lo que les pasa a las proteínas para desarrollar su función? Y para eso tenemos que descubrir la estructura de las proteínas y investigarlas y ver cómo funcionan desde un punto de vista de molécula única. En Sevilla, que es donde con las personas que son los fisiólogos vegetales con los que trabajamos, también del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ponen en marcha
los cultivos de plantas, en los cuales pues integran los conocimientos que nosotros proporcionamos en base a las moléculas y de esa manera consiguen corroborar o no los experimentos que aquí sugerimos. Al revés, ellos tienen unas hipótesis por sus estudios en fisiología de plantas y nos llega a nosotros la información y nosotros somos capaces de comprender a nivel molecular qué es lo que está ocurriendo. De esta forma, que es como trabajan, por ejemplo, las farmacéuticas para descubrir medicinas y para resolver problemas médicos, nosotros resolvemos los problemas, si quiere llamarlos médicos, que tienen las plantas para conseguir unas plantas o unas especies, unas variedades mejoradas respecto a las salvajes, a las que normalmente trabajamos con ellas, con las que normalmente el agricultor trabaja. Uh-huh. Y ya la última pregunta. Sí. Es una pregunta casi de opinión, de preguntar a la persona, ¿no? Y sobre todo a la persona con experiencia que tengo al otro lado de la línea. ¿Cómo se puede concienciar a la gente en una frase o qué es lo fundamental de la investigación científica para una sociedad, vamos a decir, avanzada, como la nuestra? Bueno, realmente en la sociedad en la que vivimos, si queremos liderar el mundo, y tiene que ser a base de investigar. No vamos a hacer aquí, no vamos a meternos en minas, a explotarlas, no vamos aquí a construir grandes barcos, aunque también es bueno hacerlo, pero el progreso dependerá de que seamos capaces de proporcionar tecnología al mundo entero. Agrícola, de ingeniería, en fin, la investigación es lo que tenemos que hacer, la investigación y la tecnología es lo que tenemos que hacer para conseguir un desarrollo social y económico de nuestro país. Pues Armando Alberti, investigador del Instituto de Química Física Blas Cabrera del CSIC, muchísimas gracias por estar con nosotros. Somos un poquito más sabios después de esta entrevista. Vamos a seguir, como digo, siempre atentos a todo lo que salga de esta investigación y esperamos que no sea la última vez que sabemos de este tema. Muchas gracias. La agricultura almeriense tiene nombre propio, FH Almería Radio. Y como broche final, en el día de hoy tenemos esa sección más distendida donde ponemos a prueba el conocimiento y el saber de los agricultores almerienses. En el día de hoy, como anunciábamos al inicio del programa, tenemos en el desafío agrícola a Gustavo Callejón, un agricultor ejidense especializado en pimiento lamullo. Así que vamos a escuchar a Gustavo y vamos a ver si salió airoso del desafío agrícola. FH Almería Radio presenta El Desafío Agrícola. Continuamos un día más con el concurso de FH Almería Radio, el desafío agrícola, donde los agricultores ponen a prueba sus conocimientos sobre el campo y, bueno, entre los mejores o el ganador se llevará al final de la campaña un iPad. En este caso contamos con la presencia de un agricultor ejidense llamado Gustavo Callejón, que además es especializado en la tipología de pimiento lamullo. Así que, Gustavo, un saludo, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. ¿Estás preparado? Son 5 preguntas tipo test, ¿vale? Claro. Venga, va. Venga, vamos a empezar. Comenzamos con la primera pregunta. ¿Cuál de los siguientes no es una tipología de melón? ¿Cuál de los siguientes no es una tipología de melón? A. Melón blanco. B. Melón amarillo. C. Melón Almería. De melones no entiendo, ¿eh? Melón blanco la A, melón amarillo la B y melón Almería la C. Bueno, pues supongo que la C, no sé. La C, venga, va. Muy bien, Gustavo, exacto, la respuesta correcta es la C. Lo que sí es una tipología con el nombre de Almería es el pepino Almería, pero el melón Almería es totalmente inventado. El melón blanco o branco o el melón amarillo sí son tipologías de melón, no son las más características de aquí que se cultivan en la provincia de Almería, puesto que es el piel de sapo, pero sí que son varias tipologías de melón. Muy bien, vamos con la segunda pregunta, ¿vale?
ok. La araña roja es una de las principales plagas que afecta a los cultivos almerienses. ¿Cuál es su nombre científico? El nombre científico de la araña roja, ¿vale? A. Tetranychus urticae. B. Deinonychus urticae. C. Gallinula chloropus. Uf, hostia. Tetranychus urticae, Deinonychus urticae o Gallinula chloropus. Bueno, voy a decir la A. Pues respuesta correcta, Gustavo. Yo no sé si esta te la sabía o así un poco al azar, pero no, la verdad que te está saliendo. Hombre, estaba entre la A y la B. Claro. La C me sonaba muy... un poco a chorra, ¿no? muy rara. Sí, entonces, la verdad que entre la A y la B así al azar. Muy bien, Gustavo. Pues nada, eso tienen también los tipos test, que entra un poco el azar o la intuición. A mí me gusta más llamarlo intuición. Bueno, pues 2 de 2. Vamos con la tercera pregunta. ¿De qué familia es la planta del pimiento? A. De la familia de las solanáceas. B. De la familia de las cucurbitáceas. O C. De la familia de las brásicas. Hombre, si fallo en eso es para matarme. La A, solanáceas. Muy bien, Gustavo. Esta sí era más sencilla. Efectivamente, la A. El pimiento es una solanácea. Vamos con la pregunta cuarta. ¿Cómo se denomina el conjunto de técnicas agrícolas destinadas a dar soporte al crecimiento de determinadas plantas creando una estructura? A. Trasplantar. B. Entutorar. O C. Despuntar. ¿Me puedes repetir la definición, por favor? Sí. ¿Cómo se denomina ¿cómo se denomina el conjunto de técnicas agrícolas destinadas a dar soporte al crecimiento de determinadas plantas creando una estructura? A. Trasplantar. B. Entutorar. C. Despuntar. Pues supongo que trasplantar. A. Respuesta incorrecta. Es la B. Se trata de entutorar. Claro. Cuando el agricultor pues se dedica a entutorar, pues está como guiando el crecimiento de la planta, ¿no? Trasplantar pues es al final pasar la planta del semillero, sí, ¿no? Sí. A tu propia finca. Sería Correcto. un trabajo totalmente distinto. Pues vamos con la última pregunta, Gustavo. ¿Cómo se llama el sistema de envasado muy utilizado en agricultura que se caracteriza por su versatilidad en tamaños, su flexibilidad y su alta capacidad en la conservación de alimentos? ¿Cómo se llama este sistema de envasado que se caracteriza por su versatilidad en tamaño, su flexibilidad y su alta capacidad en la conservación de alimentos? Opción A, Top Pack. Opción B, Flow Pack. Opción C, Total Pack. Bueno, pues supongo que como es tan completa será Total Pack, será la C, no lo sé. ¿La C? No, es la B, Flow Pack. Flow Pack es este sistema de envasado muy utilizado pues para envasar los pimientos tricolor, por ejemplo. Es uno de los ejemplos que se utiliza este tipo de envasado, Flow Pack. Así que Total Pack y Top Pack están totalmente inventados. Así que bueno, Gustavo, 3 de 5. Felicidades, estás dentro de la media de los concursantes. Había algunas preguntas bastante complicadas y ha salido airoso. Hostia. ¿No? Sobre todo la de la araña roja. Sí. Bueno, no está mal, 3 de 5, estoy aprobado, ¿no? Está aprobado, sí. Así que nada, pues Gustavo, muchas gracias por participar y nada, un placer tenerte en el programa, espero que no sea la última vez. Un gusto para mí, muchísimas gracias a vosotros. Venga, un abrazo, Gustavo. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Hasta aquí el programa de hoy, de este martes 19 de noviembre de FH Almería Radio, emitido en Radio Marcador Almería en el 92.1 de la capital almeriense y en el 99.7 de la comarca del Poniente y el campo de Níjar. Y como saben, en las redes sociales de FH Almería Radio pueden escuchar todos nuestros programas. Así que nos escuchamos mañana.